Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Había demasiado humo para que aquello siguiera llamándose Victoria. En lo alto de un desfiladero muerto, un puesto avanzado humano seguía en pie cuando ya debería haberse convertido en polvo desde hacía días. 3 batallones habían desaparecido allí. No caído. Desaparecido del mapa táctico, como si la propia roca hubiera aprendido a matar. Y, en el centro de aquella ruina remendada, solo había un hombre. Un solo hombre, sosteniendo una línea que un imperio entero no lograba cruzar. Y lo peor no era eso. Lo peor era la sensación, creciente, casi ofensiva, de que él no estaba resistiendo por desesperación. Estaba esperando. El metal del puente de mando vibraba con un zumbido fino, irritante, como un insecto atrapado dentro del cráneo. Las alarmas pulsaban en una frecuencia basal irregular. No era solo sonido. Era casi táctil. Subía por las superficies reforzadas de la nave, atravesaba las botas, se metía en las articulaciones de la armadura y se instalaba en los dientes. El aire tenía ese olor ácido de circuitos recalentados y aislamiento quemado, un olor que siempre aparecía un instante antes de que el caos tomara el control. El comandante Sornak se inclinó en su silla de mando hasta que sus antebrazos hundieron los apoyabrazos. El metal cedió con un gemido seco. En la gran pantalla frontal, el puesto avanzado humano aparecía recortado contra el abismo rocoso de aquella luna sin nombre. Muros agrietados. Torres dañadas. Columnas de humo elevándose en una atmósfera enrarecida y azul pálida. Y aún así, seguía funcionando. La posición defensiva humana permanece intacta, anunció el oficial táctico, con la voz más débil al final que al principio. Las unidades de vanguardia han sido eliminadas. Sornax giró lentamente. Demasiado lentamente. ¿Eliminadas por cuántos? Silencio. El oficial tragó saliva. Sus 6 ojos parpadearon sin sincronía. Por un humano, señor. Aquello cayó sobre el puente como un impacto de artillería. Sornak se puso de pie de golpe. 3 batallones en un ciclo solar, ¿por un solo defensor? Nadie respondió. Porque nadie tenía una respuesta que no sonara absurda. En uno de los extremos de la formación, la oficial científica Kuel agitó los tentáculos en un reflejo nervioso. Quizá deberíamos considerar una retirada estratégica. Solicitar refuerzos. Reevaluar. Sornax la cortó con una mirada que, en otras campañas, había precedido a ejecuciones. ¿Retroceder ante un humano? Señor, yo solo, no. Su voz salió baja esta vez. Peor así, yo mismo lideraré el próximo asalto. Hubo un estremecimiento colectivo, pequeño, involuntario. Porque todos pensaron lo mismo. Si el comandante iba en persona, entonces aquello ya había dejado de ser una operación militar. Se había convertido en humillación. En la armería, la soldado Trilka intentaba parecer más pequeña de lo que realmente era. Lo cual, siendo sinceros, ya no era poco. La sala olía a lubricante de armas, ozono y sudor viejo. El suelo vibraba con el ciclo de los ascensores de munición. En algún punto más profundo de la nave, las turbinas ajustaban impulso, y la oscilación atravesaba el suelo como un segundo latido. Recluta. Atrápalo. El rifle de plasma vino girando por el aire. Trilka lo atrapó por puro reflejo. Casi se le cae. El sargento Grok soltó un resoplido, mitad burla, mitad desprecio. No lo rompas. Esa pieza vale más que tú. Déjala en paz, dijo Lorne, el médico del escuadrón, ajustándose la mochila médica a la espalda. Si vamos a morir, al menos muramos sin escucharte gruñir todo el tiempo. ¿Morir? Grok escupió en el suelo metálico. A estas alturas yo preferiría un bombardeo orbital limpio. Pero no. Tenemos que entrar, capturar, preservar, todo por culpa de un maldito artefacto. Porque el artefacto importa, dijo una nueva voz.
La armería enmudeció al instante. Sornax entró con la armadura de combate completa, placas oscuras superpuestas, líneas de energía recorriendo las uniones. No parecía solo un comandante. Parecía alguien intentando aplastar su propia vergüenza dentro de un exoesqueleto. Los soldados se cuadraron. Trilka erró el saludo y casi dejó caer el rifle otra vez. Sornax se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta. Espero que luches mejor de lo que te presentas, soldado. Las membranas internas del rostro de Trilka se calentaron de vergüenza. Fui la primera de mi promoción en precisión, señor. Él sostuvo la mirada un segundo. Bien. Serás la tiradora de cobertura. Luego se volvió hacia los demás. Ese humano ha detenido nuestro avance durante 7 ciclos. Pero esta vez tenemos algo que los equipos anteriores no tuvieron. Vex, el experto en demoliciones, levantó la cabeza. ¿Qué, señor? Sornax abrió la boca en una expresión que, en su especie, quedaba en un punto incómodo entre sonrisa y amenaza. A mí. Nadie se rió. La nave de descenso entró en la atmósfera metanizada de la luna como un proyectil mal calculado. Todo el casco gimió. Los anclajes vibraron. Trilka golpeó el hombro contra un refuerzo lateral cuando la nave esquivó un disparo de torre automatizada. Un segundo después llegó otro impacto, más cerca, y el compartimento se llenó con el destello blanco de una descarga rozando el escudo. Maniobra evasiva. Gritó el piloto. La gravedad artificial osciló medio segundo. Fue suficiente para que el estómago de Trilka diera un salto desagradable. Había oído historias sobre los humanos. Todos las habían oído. Mundo natal de alta gravedad. Capacidad de supervivencia obscena. Recuperación acelerada. Adaptación patológica. Una especie que, cuanto más se la presiona, más impredecible se vuelve. Sonaba a exageración de cuartel. Ahí dentro, sacudida en aquella nave, ya no sonaba tanto. ¿Cómo puede un solo humano operar todas esas defensas al mismo tiempo? Preguntó Trilka, más para sí misma que para los demás. Lorn pasó la vista por los escáneres. No las opera todas. La mayoría está automatizada. Pero alguien está redistribuyendo energía, corrigiendo fallos y reparando sistemas en tiempo real. Grok soltó un gruñido irritado. Eso no es habilidad. Es una anomalía. Es humanidad, respondió Sornax, revisando su arma lateral. Por eso están clasificados como amenaza clase 5. Aprenden demasiado rápido. La nave volvió a estremecerse. 30 segundos para la zona de aterrizaje. Trilka apretó el rifle contra el pecho. No era miedo puro. Aún no. Era algo más humillante. La sensación de que el enemigo ya los conocía mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. El puesto avanzado apareció entero en su mira cuando alcanzó la cresta rocosa. Pequeño. Mucho más pequeño de lo que parecía en las proyecciones tácticas. Tal vez 200 unidades estándar de ancho. Nada monumental. Nada digno del daño que había causado. Solo un conjunto de metal blindado, concreto agrietado, torres defensivas e improvisaciones levantadas donde las explosiones anteriores habían abierto huecos. Solo que todo allí había sido remendado con una inteligencia brutal. Barricadas nuevas donde antes había fallos. Superposición de campos de tiro. Líneas de energía redirigidas. Sectores muertos convertidos en trampas. Aquello no parecía obra de alguien resistiendo hasta lo inevitable. Parecía obra de alguien construyendo tiempo. Todas las unidades, avance táctico, ordenó Sornax por el comunicador. Tiradora, informa cualquier movimiento. Sí, señor. Trilka mantuvo la respiración baja, regular, con el ojo pegado al visor. Y entonces lo vio. Una figura junto a la barricada norte. Ajustó el zoom. El humano apareció por menos de 2 segundos, moviéndose entre humo y metal retorcido con una fluidez perturbadora. Llevaba armadura pesada, pero no se movía como quien carga peso.
Tocaba paneles, realineaba alguna pieza defensiva, desaparecía, volvía a surgir en otro punto. Nada de pánico. Nada de prisa ciega. Aquello, la golpeó de un modo extraño. Los depredadores acorralados suelen equivocarse. Ese no. Tengo visual del objetivo, susurró Trilka. ¿Permiso para disparar? Negado. La respuesta del comandante fue inmediata. Lo necesitamos vivo. El humano desapareció antes de que pudiera insistir. Aún así, algo quedó. Una impresión mala. Fría. Persistente. No se había movido como presa. Probaron todo lo que una fuerza profesional probaría. Distracción por el este, avance real por el oeste. Falló. Las torres pesadas giraron hacia el oeste segundos antes de que el ataque principal comenzara, como si alguien ya lo supiera. Drones de mapeo. Reducidos a escoria incandescente. Cargas dirigidas en el perímetro. Un pulso electromagnético localizado desactivó los detonadores antes de la ignición. Ataque rápido al aparente punto débil del muro. Grok casi muere cuando una secuencia de disparos encontró, uno por uno, las uniones vulnerables de su armadura. No era fuego aleatorio. Era estudio. Era lectura. Era como luchar contra alguien que hubiera pasado horas observando sus hábitos, sus vicios, la forma exacta en que su cuerpo elegía cobertura cuando entraba bajo presión. Cuando retrocedieron detrás de la cresta, el silencio del equipo había cambiado de color. Antes era rabia. Ahora ya rozaba la superstición. Lorn fue el primero en hablar. Quizá el enfoque es incorrecto. Sornak se volvió. Habla. Los humanos son sociales. Valoran la comunicación. Tal vez deberíamos intentar contacto. Grok soltó una risa corta, sin humor. ¿Negociar con eso? Eso acaba de perdonarte la vida, respondió Lorn, sin alzar la voz. Si hubiera querido matarte, lo habría hecho. En cambio, te incapacitó. Hay intención en sus decisiones. Sornax quedó inmóvil un momento. Las garras flexionándose y retrayéndose. Entonces hablaremos. Miró a Trilka. Mientras negocio, rodearás por la cresta sur. Si sale mal, dispara. A herir. El estómago de Trilka se hundió. No por el disparo, sino porque, de repente, aquello ya no parecía una cacería. Parecía una prueba. Y ya no sabía de quién. Desde la cresta sur, el puesto parecía aún más extraño. El viento subía del cañón con partículas finas de roca, arañando la lente de la mira. El aire era seco, frío en las extremidades, pero caliente donde la luz de la estrella local golpeaba el uniforme. Había una estática en el ambiente, un escalofrío en el tejido del mundo. Sornax avanzó bajo bandera de tregua. Era casi ridículo ver a un comandante del dominio haciendo eso frente a un único defensor. El comunicador de Trilka crujió. Defensor humano. Soy el comandante Sornax de la Armada del Dominio. Deseo parlamentar. Pausa. Lo bastante larga para tensar hasta la roca. Entonces llegó la respuesta. La voz humana era más grave de lo que Trilka esperaba. Tenía textura. No salía limpia. Salía cargada, como si viniera atravesando noches sin dormir. Lo escucho, comandante. Sornax ofreció rendición formal, detención segura, convenciones galácticas, todo el vocabulario bien educado que los imperios usan cuando quieren parecer civilizados justo antes de tragarse a alguien. Y el humano, se rió. No alto. No teatral. Ese tipo de risa breve y seca que duele más en quien la oye que en quien la hace. Traslado seguro a detención. Generoso. Hubo intercambio de palabras. El artefacto. El motivo real de la invasión. Los mundos que el dominio había beneficiado antes. Las colonias quebradas, los sistemas drenados, la mentira burocrática con olor a sangre vieja. Sornax se endureció. Estás solo. Tus suministros se agotarán. Tus defensas no resistirán para siempre.
La respuesta llegó demasiado tranquila. Tal vez no. Pero aguanto lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? Pausa. Trilka notó el dedo apretando el gatillo sin una orden consciente. Para que llegue el resto de la flota humana. Un farol. Una mentira obvia. Debía serlo. Tenía que serlo. Pero Sornax vaciló. Fue mínimo. Un desplazamiento de peso. Un endurecimiento de hombros. Casi nada. Aún así, Trilka lo vio. Y en ese instante entendió que el humano no estaba negociando desde abajo. Estaba controlando el ritmo de la conversación. El comandante retrocedió poco después. Y entonces Trilka vio el reflejo. No el de un disparo. El de una superficie metálica en otro sector del muro. Ajustó la mira, y allí estaba el humano. En nueva posición. Observando a Sornax a través de un sistema de puntería. Podía haber matado al comandante durante todo el diálogo. No lo hizo. Después, como si supiera exactamente dónde estaba ella, el hombre levantó la mano y saludó. Un gesto simple. Un saludo casi amistoso. Trilka sintió que todo el cuerpo se le bloqueaba. ¿Cómo la había encontrado? La respuesta llegó segundos después, cuando su comunicador privado fue intervenido. Buena posición, tiradora. Pero el camuflaje de ustedes produce un brillo en los bordes cuando la luz pega en ángulo bajo. Yo pediría revisión de eso. Silencio. Canal cortado. Trilka se quedó inmóvil, rodillas sobre la roca, corazón latiendo demasiado fuerte, la mira aún fija en un objetivo que no se comportaba como un objetivo. Aquello no era provocación. Era observación. Peor. Casi respeto. El asalto final empezó al amanecer. 3 naves de descenso. Vectores distintos. Cerco completo. Escudos portátiles. Equipos de brecha. Fuego pesado de supresión. Todo impecable. Todo doctrinalmente correcto. Por primera vez desde el inicio del asedio, la posición humana pareció ceder. Partes del perímetro se derrumbaron. Algunas torres perdieron sincronización. Equipos del dominio avanzaron bajo cobertura. En el centro de mando orbital, las voces empezaron a adquirir ese tono peligroso del alivio prematuro. Equipos de brecha, avanzar. Tiradora, confirmación visual del objetivo. Trilka recorrió el visor. Muros. Escombros. Humo. Una sombra. Posible contacto en el cuadrante norte. El escuadrón 2 convergió de inmediato. El humano apareció en el muro este. No donde ella había indicado. En otra posición. En otro ángulo. Operando una pieza pesada que nadie había identificado antes. Es una trampa. Retrocedan. Demasiado tarde. El arma no disparó proyectiles. Ni plasma. Ni luz coherente de combate estándar. Liberó un pulso azul, amplio, casi silencioso. Por un segundo pareció hermoso. En el siguiente, todo en el escuadrón 2 murió. Escudos. Rifles. Comunicaciones. Sensores. El brillo de los cascos se apagó de una vez. Y entonces las torres automatizadas del puesto giraron. La matanza duró segundos. No más que eso. En el puente, nadie habló durante un latido entero. Después llegó la voz de Quell, fina, incrédula. Eso no es un arma electromagnética común. Es mucho más refinada. Trilka no apartaba los ojos del muro. El artefacto no solo estaba siendo protegido. Estaba siendo usado. Y de repente todo tuvo sentido de una forma horrible. La resistencia. La precisión. La confianza. El humano no estaba sosteniendo el puesto con improvisación. Estaba custodiando una llave. La retirada llegó tarde, desordenada, con sabor a derrota. Horas después, cuando la tensión ya se había convertido en una especie de fatiga eléctrica, el primer oficial Drey propuso infiltración. Equipo pequeño. Ciclo de descanso del humano. Entrada silenciosa.
Neutralización. Captura del artefacto. Sornax aceptó. Drey se ofreció. Trilka también. Ni siquiera pensó demasiado antes de hablar. Y eso la inquietó después. Drey la apartó cuando salieron. ¿Por qué te ofreciste? Ella tardó un segundo más de la cuenta en responder. Porque la curiosidad no parecía una justificación militar. Porque el respeto por el enemigo sonaba casi como traición. Porque había algo en aquel hombre, en la forma en que luchaba, en la forma en que elegía no matar cuando podía, que no encajaba con nada de lo que les habían enseñado sobre los humanos. Soy pequeña. Rápida. Tengo reconocimiento visual del objetivo. Puedo ayudar. Drey la miró más tiempo del normal. Eso no es todo. No. Él no insistió. Tal vez porque ya lo sabía. Tal vez porque, en el fondo, él también había empezado a sospechar que estaban invadiendo la cosa equivocada. La escotilla de mantenimiento estaba casi oculta bajo escombros. La travesía por el barranco fue lenta, silenciosa, tensa a un nivel animal. Cada piedra bajo la bota parecía sonar demasiado fuerte. Cada sombra parecía estar observándolos de antemano. El aire allí abajo era más frío, húmedo, comprimido entre las paredes rocosas, y el sonido moría rápido, como si el desfiladero devorara todo. Drey abrió la escotilla con una derivación fina. Los dos entraron. El interior del puesto los desconcertó más que las defensas. Nada de caos. Nada de desesperación desparramada. Los corredores eran simples, limpios, funcionales. Había remiendos, sí. Muchos. Paneles rehechos a mano. Cableado reorganizado. Marcas de impacto. Pero todo estaba mantenido con una disciplina casi cruel. Pasaron por los alojamientos. Un catre. Una zona mínima de preparación de alimentos. Sin confort. Sin objetos personales expuestos. Sin distracciones. Vive como un monje, murmuró Drey. O como alguien que espera ser encontrado en cualquier momento, respondió Trilka. Cuando llegaron a la puerta que debía conducir al centro de control, todo ocurrió de una vez. Las luces se encendieron con una intensidad brutal. Sirena. Puertas blindadas cerrándose detrás de ellos. Y la voz. No tiene sentido intentar usar las armas. Fueron desactivadas cuando entraron en el perímetro. Drey maldijo. Intentó disparar a la cerradura. Nada. Debo admitir, continuó la voz humana, tranquila, demasiado cercana por los altavoces, que lo hicieron bien. La ruta por el barranco fue inteligente. Había minado casi todo. Encontraron el único camino seguro. Trilka miró a Drey. Ellos no habían encontrado nada. Los habían dejado pasar. La puerta de enfrente se abrió. No reveló un centro de mando. Reveló una sala pequeña. 2 sillas. Una mesa. Y, sentado al otro lado, el humano. Sin casco. Adrien Reyes. Parecía más cansado que amenazante a primera vista. Piel pálida, barba corta, ojos demasiado atentos, de ese tipo que no descansa ni cuando el cuerpo se detiene. Había marcas de agotamiento en él. Y había otra cosa. Un duelo antiguo. No expuesto. Solo asentado. Entren. Señaló las sillas. Los estaba esperando. Drey quedó de pie, rígido, entre Adrien y Trilka. Ella, en cambio, se sentó. Tal vez por impulso. Tal vez porque, después de todo, aquello ya era más grande que los protocolos. Mi nombre es Trilka. ¿Por qué nos trajiste aquí? Adrien asintió como si confirmara alguna sospecha interna. Porque necesito su ayuda. Drey soltó una risa corta, agresiva. Masacraste a nuestras tropas. ¿Y ahora quieres ayuda? Las detuve. No las masacré. Hay diferencia. Adrien activó un holograma sobre la mesa. Y porque lo que está ocurriendo aquí no tiene que ver solo con su dominio o con mi alianza.
En el centro de la proyección surgió un cristal del tamaño de un puño cerrado, pulsando como si tuviera sistema nervioso propio. Ustedes llaman a esto artefacto. Nosotros lo llamamos llave Nexus. La imagen se amplió. Líneas de energía se extendieron desde él como ramas brillantes. No es un arma. Es un nodo de comunicación. Parte de una red muy antigua. Una red de contención. ¿Contención de qué?, preguntó Trilka. El rostro de Adrien se oscureció. El holograma cambió. Sistemas estelares. Anomalías gravitacionales. Registros históricos. Mundos en llamas. Formas que no deberían existir distorsionando espacio, materia, percepción. Cosas atravesando el tejido de la realidad como si fuera agua demasiado delgada. Adrien habló bajo. Lo bastante bajo como para obligarlos a escuchar. Cada 50.000 años, ciertos alineamientos cósmicos abren una ventana de resonancia. Las barreras entre dimensiones se afinan. Y algo cruza. Drey intentó ridiculizar la idea. La reacción automática de quien quiere preservar el suelo bajo sus pies. Adrien ni siquiera se ofendió. La evidencia está ahí. Eventos de extinción en múltiples mundos. Los hemos mapeado todos. Y la próxima ventana se abre en 63 días. El holograma destacó 17 puntos. Este puesto es uno de los 17 nodos clave de la red. Si uno cae, todo el sistema se debilita. Trilka sintió la piel erizarse bajo la armadura. Porque aquello tenía forma de verdad. No por su grandiosidad, sino por los detalles. Por la coherencia técnica. Por la tristeza de alguien que no intentaba impresionar, solo ser comprendido antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué no avisar a nuestro gobierno?, preguntó ella. Adrien soltó aire por la nariz. Casi una risa muerta. Lo intentamos. Hace 6 meses. Sus consejeros ejecutaron a nuestros emisarios. Hay facciones dentro del dominio que creen que pueden controlar lo que existe más allá de la ventana. Piensan que la Nexus es una oportunidad. No un muro. Deslizó 2 cristales de datos sobre la mesa. Llévenselos. Verifíquenlo todo. Si estoy mintiendo, vuelvan con toda la flota. Aún estaré aquí. Trilka tomó uno de los cristales. Pesado. Frío. Real. ¿Y si estás diciendo la verdad? Adrien la miró. Entonces dejen de atacarme y ayúdenme a salvar especies que todavía no saben que están en peligro. A bordo de la Conquista Eterna, la revisión de datos duró horas. Después más horas. Después una tercera ronda. Astronomía confirmada. Eventos históricos alineados. Firmas energéticas imposibles de fabricar con tecnología humana aislada. La oficial Quell fue perdiendo color a medida que comparaba matrices. Drey defendía prudencia, pero ya no lograba ocultar el cambio en su tono. ¿Y Sornax? Sornax resistió la verdad como solo un comandante herido resiste, con rabia, con desprecio, con la esperanza infantil de que humillación y engaño siguieran siendo lo mismo. Hasta que dejó de ser posible. Si esto es real, murmuró. Entonces en 63 días ya no habrá guerra, solo supervivencia, respondió Trilka. La frase quedó suspendida. Pesada. Fea. Definitiva. Por fin, Sornax respiró hondo y dio la orden que, unos ciclos antes, habría considerado deshonrosa. Suspender operaciones ofensivas. Verificación científica completa. Y, miró a Trilka, vuelve al puesto. Dile a Adrien Reyes que deseo hablar con él. No como adversario. Como potencial aliado. Ella se enderezó. Sí, señor. Cuando ya se retiraba, oyó al comandante añadir, con una voz menos firme de lo habitual. Y dile que,
lamento lo de los primeros asaltos. No entendía lo que estaba en juego. Tal vez ese fue el momento más improbable de toda la campaña. No el retroceso. Ni la alianza. La disculpa. Los imperios casi nunca se arrepienten. Solo reorganizan el discurso. La luna cambió de rostro. Donde antes había un puesto solitario, ahora se extendía una base multinacional improvisada y monstruosa, hecha de módulos acoplados a toda prisa, torres nuevas, campos de contención, hangares temporales, emisores de frecuencia, antenas de sincronización y aterrizajes sucesivos de naves que, semanas atrás, se habrían disparado unas a otras sin dudar. Los cielos estaban congestionados. Las superficies reforzadas temblaban día y noche. El aire olía a combustible, soldadura, polvo mineral y ansiedad. Y en el centro de todo, Adrien Reyes ya no estaba solo. Trilka operaba una de las estaciones de comunicación cuando recibió la confirmación del sistema Prozon. Nodo final en línea. 17 de 17. La red está activa. Adrien cerró los ojos un segundo. Solo uno. Después asintió. Entonces ahora la cuestión es resistir. Sornax, a su lado, observaba los mapas defensivos con la misma intensidad que antes dedicaba a la conquista. Las fuerzas del dominio han sido redistribuidas. Cada nodo tendrá cobertura máxima. Drey añadió. Los elementos corruptos del Consejo fueron removidos. No todos, quizá. Pero lo suficientes como para impedir sabotaje interno inmediato. Quell, fascinada y aterrada en partes iguales, seguía los patrones energéticos de la Nexus. La ventana se está estabilizando. Ya hay fluctuaciones en los estratos de vibración superiores. Nadie celebró. Todavía no había nada que celebrar. Solo preparación. Solo esa calma desagradable que precede a algo demasiado grande. Trilka observó a Adrien durante un instante cuando el centro de mando se dispersó. Se acercó. Hay algo que quería preguntarte desde el primer día. Él apartó la vista de los monitores. ¿Qué cosa? Cuando me viste en el muro. Cuando saludaste. Podías haber matado al comandante. Podías haber terminado todo allí mismo. ¿Por qué no lo hiciste? Adrien tardó un poco en responder. No por cálculo. Por peso. Porque ganar no era el objetivo. Entonces, ¿cuál era? Él la miró. No a través de ella. A ella. Entendimiento. Necesitaba que alguien del otro lado todavía fuera capaz de mirar con curiosidad antes de disparar. Trilka sintió que el cuerpo se le calentaba de un modo incómodo. Casi irritante. ¿Y por qué yo? La sombra de una sonrisa rozó el rostro de él. Porque me observabas como quien quiere descubrir, no destruir. Y porque las mentes curiosas suelen hacer preguntas. Las preguntas cambian cosas. A veces civilizaciones enteras. Ella iba a responder algo, no sabía qué, cuando un técnico gritó desde el otro lado de la sala. Fluctuaciones de energía en la alta atmósfera. Ha comenzado. Y ya. El momento terminó. Como suelen terminar. Sin música. Sin conclusión limpia. Sin esa generosidad teatral que las historias fingen que la vida tiene. Adrien ya se movía hacia la estación principal. Sornax también. Drey distribuía órdenes. Quell tiraba de datos. Y Trilka, por un breve segundo, comprendió algo que la perseguiría el resto de su existencia. El universo casi fue destruido no por monstruos venidos de otra dimensión, sino por la arrogancia banal de pueblos que creían tener tiempo suficiente para seguir peleando entre sí. Esa fue la parte más amarga. Los horrores aún ni habían llegado, y la galaxia ya había estado peligrosamente cerca de matarse sola. Cuando la primera ondulación atravesó el cielo de la luna, no pareció una invasión. Pareció una herida. La atmósfera se abrió en silencio, y eso fue lo que hizo temblar a tantos. No hubo trueno, no hubo clarín, no hubo gran anuncio cósmico. Solo una ruptura muda, elegante, imposible,
como si la realidad se hubiera cansado de sostener su propia forma. En las consolas, 17 nodos Nexus pulsaron al unísono. En la superficie, antiguos enemigos afirmaron posición hombro con hombro. Y en algún punto entre el miedo y la disciplina, Sornax, el conquistador, aceptó recibir órdenes tácticas de un humano al que, días antes, quería diseccionar vivo. Nada en ese sector volvería a ser lo que era. Ni los imperios. Ni las alianzas. Ni Trilka. Tal vez ni la propia idea de enemigo. Porque hay una ironía cruel en todo esto. Hizo falta un hombre solo, cercado, sin promesa de rescate, para recordarle a la galaxia entera que la fuerza no siempre consiste en avanzar hasta aplastar. A veces, la fuerza es ser el único que permanece en la línea, el tiempo suficiente para que los demás sientan vergüenza de seguir ciegos. Y cuando la ventana se abrió por completo, nadie allí tuvo ya el lujo de fingir que no entendía. Si este registro merece seguir abierto, mantén la señal activa. Si esta línea aún debe mantenerse en pie, fortalece el archivo con tu apoyo. Y ahora quiero saber tu posición en el consejo. Si hubieras estado en el lugar de Trilka, ¿habrías disparado cuando tuviste la oportunidad o habrías escuchado al enemigo? Deja tu decisión en los comentarios. Registra tu lado mientras aún hay tiempo. Y, si quieres acompañar los próximos archivos de esta guerra, permanece a bordo. Porque, después de que una galaxia aprende la diferencia entre conquistar y sobrevivir, ya nunca vuelve a dormir del mismo modo.